Saludos, muy buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros amables televidentes. Gracias por la sintonía. La vida nos da una nueva oportunidad de reencontrarnos a través de VTV, Canal 32, para traer interesantes orientaciones médicas, como lo hacemos cada sábado, a través de este canal en el espacio Algo Más que Vivir. Y como siempre tenemos interesantísimos invitados, interesantes temas, pero hay algo que no debemos olvidar, y es que la vida es el mejor regalo y nosotros no debemos permitir que nada y nadie haga de nuestra vida algo miserable. Siempre es nuestro lema de inicio para este espacio, que es su nombre, como bien lo dice, Algo Más que Vivir. Y eso es como una invitación de dejar de existir y comenzar verdaderamente a vivir. Buenas tardes, saludamos de manera muy especial al doctor Santiago Valenzuela, que es médico neurocirujano, también maestro de la medicina, aunque muchos entienden que es un título que se le da, ¿verdad? Pero usted es un educador en todo el sentido de la palabra, a tiempo completo. Así mismo tuvimos ese privilegio de tener padres educadores, don Betilio y doña Consuelo, que nos legaron esa afinidad por las aulas, y yo siempre he dicho que el que deja de enseñar, deja de aprender. El que deja de enseñar también deja de aprender. Así es, porque enseñando uno aprende. Y estas generaciones nuevas a las cuales uno está educando, ese intercambio es muy enriquecedor. Pero el cerebro nunca deja de aprender, doctor, a propósito de lo que usted dice. Así es, todo lo que uno escucha se queda grabado. El problema es que hay gente que no le interesa aprender nada, y eso es realmente una pena. Pero aún así aprenden. Sí, así es. Y el cerebro, aunque ellos no quieran, graba, y todas sus reacciones están pautadas por lo que ya él vivió, aunque no haya reflexionado nada sobre el particular. Doctor. Y hay que acentuar el hecho de que el que no aprende diario algo, se atrofia su cerebro, y la mejor vacuna para el Alzheimer es aprender diario cosas que uno no sabía. Usted, además de maestro, claro está, todos tenemos una filosofía de vida, pero usted es un amante del conocimiento, por lo que es un filósofo. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿El cerebro es autónomo o tiene áreas autónomas? Realmente el cerebro está funcionando todo el tiempo en lo consciente y en lo inconsciente. Y durmiendo nosotros estamos trabajando. Hay personas a las cuales se le nota, porque hacen trastornos motores del sueño REM, ese sueño del movimiento rápido de los ojos, que es un sueño profundo. Hay personas que le dan a la compañera, y hay personas que gritan, y hay personas que tienen sueños muy pesarosos, pero hay otros que se despiertan a las 3 de la mañana con un enorme dolor de cabeza, que es la famosa cefalea hipnagógica, la que es generada por esos sueños llenos de tensión, de revivir las cosas desagradables del día. Y ese tipo de cefalea tensional es muy difícil de manejar, y nos quiere decir a nosotros que el individuo está durante el sueño sufriendo asuntos que él ha vivido en el día. Pero se dice que cuando uno duerme el cerebro se encarga de reparar. Se repara, ciertas... pero sigue funcionando. Sigue funcionando. Afortunadamente sigue funcionando para la respiración, sigue funcionando para el corazón, sigue funcionando para el sistema digestivo. ¿Es el área para autónoma? Ese es el sistema nervioso autónomo, el sistema visceral. Pero sigue funcionando también en las emociones. Mire, conversar con personas como usted, aprovecho y hago preguntas que parecerían tontas, pero realmente no. ¿Es lo mismo el cerebro que la mente? Realmente la mente está dentro del cerebro, Sin cerebro no hay mente, aquí entre nosotros. Y no vamos a entrar en el asunto de cerebro y alma, porque ya eso es un asunto demasiado profundo y que no viene al caso. Pero quise provocarlo. Toda actividad abstracta tiene una infraestructura neuronal. Excelente. Y eso, de ahí viene el sistema límbico, que es el famoso sistema que articula la memoria con los sentimientos, con las emociones, y ese es el alma verdaderamente. Lo que pasa es que eso se sublima, se lleva a una esfera espiritual, y ya nosotros estamos haciendo pelear la ciencia con la religión, y eso nunca debe pasar. Decía Louis Pasteur, el científico más sorprendente del siglo XIX, que la mucha ciencia
acerca a Dios y la Sí. poca ciencia aleja de Aleja, Dios. es cierto, es cierto. Mientras más sabía él, más respetaba todo el área espiritual. Pero toda esa área espiritual está elaborada dentro de los 100 billones de neuronas que nosotros tenemos. Eso es como que mientras más conozco, más amo. Y mientras más amo, más deseo conocer. Y más respeto. Sí, sí. Doctor, mire, ya nosotros entramos en temas realmente, porque el doctor de verdad que es algo bastante exquisito poder conversar con él. Pero tenemos un tema central. Vámonos mejor a una pausa. Regreso, damos inicio de manera formal al tema que va a tratar el doctor en esta tarde, porque esto fue como, ¿verdad? Algo social como de entrada. Aperitivo. Exacto, el aperitivo para entrar a nuestro tema de hoy. Pero ya ustedes ven cómo va esto. Pausamos. El ministro de Turismo, David Collado, aperturó la Feria Internacional Francesa de Mercado de Viajes, TOPRESA, junto a las autoridades de viajes de París y del evento. La entrada al pabellón 1 del recinto ferial se realizó en bicicleta, como señal hacia los actores del sector a abogar hacia un turismo más sostenible. La inauguración oficial de la feria en la República Dominicana es Socio País. Se realizó en horas de la tarde de París. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Saludos, muy buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros amables televidentes. Gracias por la sintonía. La vida nos da una nueva oportunidad de reencontrarnos a través de VTV, Canal 32, para traer interesantes orientaciones médicas, como lo hacemos cada sábado, a través de este canal en el espacio Algo Más que Vivir. Y como siempre tenemos interesantísimos invitados, interesantes temas, pero hay algo que no debemos olvidar, y es que la vida es el mejor regalo y nosotros no debemos permitir que nada y nadie haga de nuestra vida algo miserable. Siempre es nuestro lema de inicio para este espacio, que es su nombre, como bien lo dice, Algo Más que Vivir. Y eso es como una invitación de dejar de existir y comenzar verdaderamente a vivir. Buenas tardes, saludamos de manera muy especial al doctor Santiago Valenzuela, que es médico neurocirujano, también maestro de la medicina, aunque muchos entienden que es un
título que se le da, ¿verdad? Pero usted es un educador en todo el Así sentido de la es, palabra, a así tiempo es. completo. Así mismo tuvimos ese privilegio de tener padres educadores, don Betilio y doña Consuelo, que nos legaron esa afinidad por las aulas. Y yo siempre he dicho que el que deja de enseñar, deja de aprender. El que deja de enseñar también deja de aprender, Así sí, es, porque enseñando sí. uno aprende. Y yo siempre... Y estas generaciones nuevas a las cuales uno está educando, ese intercambio es muy Sí. enriquecedor. Pero el cerebro nunca deja de aprender, doctor, a propósito de lo que usted dice. Así es, todo lo que uno escucha se queda grabado. El problema es que hay gente que no le interesa aprender nada y eso es realmente una pena. Pero aún así aprenden. Sí, así es. Y el cerebro, aunque ellos no quieran, graba y todas sus reacciones están pautadas por lo que ya él vivió, Sí. aunque no haya reflexionado nada sobre el particular. Doctor. Y hay que acentuar el hecho de que el que no aprende diario algo, se atrofia su cerebro Sí, sí. y la mejor vacuna para el Alzheimer Ajá. es aprender diario cosas que uno no sabía. Usted, además de maestro, claro está, todos tenemos una filosofía de vida, pero usted es un amante del conocimiento, por lo que es un filósofo. Yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿El cerebro es autónomo o tiene áreas autónomas? Realmente el cerebro está funcionando todo el tiempo en lo consciente y en lo inconsciente. Y durmiendo nosotros estamos trabajando. Hay personas a las cuales se le nota, porque hacen trastornos motores del sueño REM, ese sueño Sí. del movimiento rápido de los ojos, que es un sueño profundo. Hay personas que le dan a la compañera Sí, sí. y hay personas que gritan y hay personas que tienen sueños muy pesarosos, pero hay otros que se despiertan a las 3 de la mañana con un enorme dolor de cabeza, Sí. que es la famosa cefalea hipnagógica, la que es generada por esos sueños llenos de tensión, de revivir las cosas desagradables del día. Y ese tipo de cefalea tensional es muy difícil de manejar y nos quiere decir a nosotros que el individuo está durante el sueño sufriendo asuntos que él ha vivido en el día. Pero se dice que cuando uno duerme el cerebro se encarga de reparar. Se repara, ciertas... pero sigue funcionando. Sigue funcionando. Sigue funcionando. Afortunadamente, sigue funcionando para la respiración, sigue funcionando Sí. para el corazón, sigue funcionando para el sistema digestivo. ¿Es el área para autónoma? el sistema, ese es el sistema nervioso autónomo, Ok. el sistema visceral. Pero sigue funcionando también en las emociones. Mire, conversar con personas como usted, aprovecho y hago preguntas que parecerían tontas, pero realmente no. Es lo mismo el cerebro que la mente. Realmente la mente está dentro del cerebro, ¿eh? Sin cerebro no hay mente, aquí entre nosotros. Ok. Y no vamos a entrar en el asunto de cerebro y alma, porque ya eso es un asunto demasiado profundo y que no viene al caso. Pero Quise toda provocarlo, Toda actividad abstracta Sí. tiene una infraestructura neuronal. Excelente. Y eso, de ahí viene el sistema límbico, que es Sí. el famoso sistema que articula la memoria con los sentimientos, con las emociones, y ese es el alma verdaderamente. Lo que pasa es que eso se sublima, se lleva a una esfera espiritual Sí. y ya nosotros estamos haciendo pelear la ciencia con la La religión. Y eso nunca debe de pasar. No, 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 claro Decía que no. Luis Pasteur, Ajá. el científico más sorprendente del siglo XIX, que la mucha ciencia acerca a Dios y la Sí. poca ciencia aleja de Dios. Es cierto, es cierto. Mientras más sabía él, más respetaba todo el área espiritual. Pero toda esa área espiritual está elaborada dentro de los 100 billones de neuronas que nosotros tenemos. Eso es como que mientras más conozco, más amo. Y mientras más amo, más deseo conocer. Y más respeto. Sí, sí. Doctor, mire, ya nosotros entramos en temas realmente, porque el doctor de verdad que es algo bastante exquisito poder conversar con él. Pero tenemos un tema central. Vámonos mejor a una pausa. Al regreso, damos inicio de manera formal al tema que va a tratar el doctor en esta tarde, porque esto fue como, ¿verdad? Algo social como de entrada. Aperitivo. Exacto, el aperitivo para entrar a nuestro tema de hoy. Pero ya ustedes ven cómo va esto. Pausamos.
El ministro de Turismo, David Collado, aperturó la Feria Internacional Francesa de Mercado de Viajes, TopResa, junto a las autoridades de viajes de París y del evento. La entrada al pabellón 1 del recinto ferial se realizó en bicicleta, como señal hacia los actores del sector a abogar hacia un turismo más sostenible. La inauguración oficial de la feria en la República Dominicana es Socio País. Se realizó en horas de la tarde de París. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir. Usted tiene que venir por acá más a menudo, doctor, de verdad. Usted sabe que una invitación suya es un toque de queda en mi agenda, ¿eh? Usted lo sabe. Gracias, doctor. Estábamos hablando de la dieta de Clinton, que es importante que el dominicano lo escuche, porque nosotros se lo hablamos a nuestros pacientes siempre. Después que el presidente Clinton, un individuo demasiado inteligente, un hombre bueno, que está nítido, él está nítido, tiene algunos trastornos del movimiento que se le notan en sus manos, pero él está rejuvenecido, ha perdido muchísimo peso, gracias a Dios. El que está gordo y colorado no está sano, ¿eh? Usted puede estar colorado, pero gordo no. Tenía ese mito. Gordo y colorado, pero usted puede estar colorado por la playa y cuídese del sol, ¿eh? Porque el melanoma existe y es el cáncer de la piel más terrible que existe. Bueno, el que está gordo no llega a los 90 y Bill Clinton va para 90, ¿eh? Él está delgadito y cuando le dio su isquemia coronaria y le hicieron su triple bypass, cuando el terremoto de Haití se le tapó uno de los 3 bypass, le pusieron un stent y ahí comenzó con la dieta de Clinton, la famosa dieta de Clinton, que es todo vegetales y un poquito de pavo para Thanksgiving. Ok. Pero el hombre está de pie. Nítido, con una mente sana, por eso le decimos al pueblo dominicano que usted se puede comer su cortecito hasta los 40 o 50, pero desde que le sube el LDL, el colesterol, desde que usted está teniendo ya ateromas, por eso usted tiene que pedirle a su médico que le haga su chequeo vascular, su chequeo vascular carotídeo en los miembros inferiores, el famoso score de calcio que mide la cantidad de calcio que hay en las arterias coronarias y una resonancia magnética que le va a decir a uno cómo está uno en cuanto a la famosa enfermedad de pequeños vasos, que tanto hemos hablado, Roberto, Pero la gente tiene miedo a irse a chequear por la incertidumbre de los resultados. Fíjense que es cierto que dicen los pacientes, los médicos siempre me encuentran algo, pero hay personas que yo no le encuentro absolutamente nada y que me llenan de satisfacción. Y hay otras que yo le encuentro una o dos cositas y haciendo esos ajustes, ellos se ponen nítidos. De manera oportuna. Y llegan con trastorno del sueño, con problemas de memoria, con problemas de calambre y con problemas de marcha. Y llevándose de uno a los 3 meses, doctor, pero yo estoy diferente.
Busque su médico de cabecera, llévese de su médico de cabecera. La vida es un viaje único, Sí. a veces muy corto, lamentablemente. Pero ya llegar a los 90 es un derecho humano, ¿eh? Usted tiene ese derecho de llegar a los 90. Dese ese lujo que usted puede. Doña Consuelo, mi madre, que está escuchando esto en su dimensión, llegó a 101 años, 4 meses y 4 días. Wow. En estos días también María Cristina Camilo. 104 años, Sí, ¿verdad? Sí, ciento y algo. Pero largo. con una mente lúcida. Sí, sí. Se puede, uno puede vivir con mucha vida y mucha calidad de vida, De seguro. pero hay que proponerse tener una vida higiénica, una vida saludable, que no es aburrida. La gente cree que vivir sano es aburrido. Usted hace de todo viviendo sano, sobre todo ejercicio diario. Sumamente Es importante. aburrido caminar con una pesita de 2, 3, todo 5 lo libras, todo contrario. eso es aburrido. Viendo el programa de Roberto, escuchando la radio y viendo su programa favorito, eso es aburrido, eso es vida. Dese una hora de salud. Ahora, de desayuno, comer comida chatarra, como comen en otros países. No, cómase sus víveres, su A veces sale ñame, más barato. su yautía, es más sano, es de la tierra, usted es dominicano, su plátano, su rulo, su guineíto, sus vegetales hervidos o al vapor, por favor, o bien clorinados para que no estén llenos de giardia, ni de ameba, ni de cisticerco, que es el famoso parásito Bien que lavado. que viene de los vegetales, no viene del cerdo. El cisticerco viene de la Taenia solium. Muchos trabajadores domésticos o de los que expenden comida, de esa comida en la calle, tienen su cisticerco en las uñas porque acaban de limpiarse después de defecar, Sí. y le van a poner a su ensalada en esos puestos de comida rápida, si hay poca higiene, y usted se va a tragar el cisticerco que le va a andar por el sistema vascular y le va a llegar al cerebro, y esa es la causa más frecuente de epilepsia en el adulto joven dominicano. Doctor, los efectos van a ser iguales por un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. No. Afortunadamente los isquémicos son 85% y los hemorrágicos son 15%. Afortunadamente, porque los hemorrágicos son devastadores. Es irrupción de una importante cantidad de sangre dentro de la cabeza. Eso es muy difícil de manejar. Mientras que el isquémico es que se tapa una arteria, usualmente una que no es demasiado importante. Si son arterias trascendentes como la cerebral media, que se lleva prácticamente un hemisferio, ahí hay problemas. Porque el cerebro se hincha enormemente y los neurocirujanos tenemos que hacerle una craniectomía descompresiva para evitar que ese individuo se muera. Sí. Pero la mayoría de las veces son lesiones limitadas. Okay. Y si son lesiones en áreas que no son muy hablantes, en áreas que no son muy funcionales, como estas áreas frontales, que son sobre todo del pensamiento, del juicio, del raciocinio, pero que uno no las ve, no son las que tú usas para hablar, para sentir, para moverte, y que esas son las que el público ve y las que te permiten trabajar, la del cálculo, la zona del cálculo, la zona de la ubicación de los objetos en el espacio. Todo en el cerebro es importante, pero hay zonas donde tú tienes menos daño. Ahora bien, si a cada rato tú haces un ACV porque tienes una fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia muy embolígena que envía muchos coagulitos al cerebro, y tú no te cuidas esa arritmia, no te estás anticoagulando, se te olvida la pastilla para evitar que se te formen muchos coágulos, a cada rato tú vas a tener un evento, y muchas veces silencioso, y todos esos eventos isquémicos silenciosos, entre comillas, se suman y te producen lo que se llama una demencia vascular. ¿De qué va a depender la recuperación de una persona que haya sufrido un ACV? El cerebro es realmente maravilloso, y usted lo que tiene que darle al individuo es buen sueño. Atención, el sueño y no roncar es una parte fundamental. ¿Por qué no roncar? Porque el que ronca no se oxigena bien y hace la apnea obstructiva del sueño. Ustedes, cuando ven a ese individuo que hace y de repente se para y después vuelve otra vez a inspirar, se pasa 20 segundos sin que le llegue nada de oxígeno al sistema.
y le baja la presión parcial de oxígeno en sangre, que debe ser de 95 a 100, Sí. le baja a menos de 80. Toda la noche, muchos minutos en la noche. Entonces al otro día él se está durmiendo. Desde que no le hablan, él se duerme. Y a veces se duerme al volante y tiene un accidente mortal. Y son individuos que están en riesgo de demencia porque van perdiendo memoria, van perdiendo agilidad mental y se están haciendo un daño terrible. Usualmente ya están obesos o tienen una lengua muy grande, lo que se llama macroglosia, o tienen el istmo de las fauces, que es el sitio donde se juntan nariz, boca, laringe con faringe, la tienen muy estrechita y todos esos elementos se juntan y hacen que ese individuo durante 30, 40 años haya respirado mal. Y cuando viene a llegar a los 60, ha disminuido mucho su potencia cognitiva, tiene menos capacidad de desempeño en tomar decisiones rápidas, en recordar asuntos clave, en calcular y decir, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Yo tengo Alzheimer? No, señor. Usted está haciendo un deterioro cognitivo por una hipoxia crónica desde hace años inducida por su apnea obstructiva del sueño. Y la buena noticia es que si eso se diagnostica, hay una maquinita que le llaman CPAP para producir entrada de oxígeno correctamente y dejar abierta la vía aérea durante esos episodios que antes estaban obstruidas muchas veces durante la noche, y el individuo mejora enormemente su rendimiento al otro día. Hay personas que con el simple hecho de rebajar dejan de roncar. Mejoran muchísimo. Sí. Por eso le digo que la obesidad es realmente el culpable de la mayoría del deterioro de la salud del ser humano. Por eso, gordo y colorado, no me quieras gordo. Todos tenemos que ponernos a dieta. ¿Qué hay de cierto? Que cada minuto cuenta cuando hay un accidente cerebrovascular para la recuperación del paciente, porque cada minuto que pasa se mueren cantidades de neuronas. Sí, el asunto es que la hipoxia, 4 minutos después ya la neurona no se recupera, está muerta. La neurona no se recupera 4 minutos después. Después que hay 4 minutos después, y entonces hay una zona, pero lo más importante es que hay una zona que está muerta y hay una zona que está en penumbra, que si uno la recanaliza, si la arteria se abre o hay colaterales que le traen sangre, se puede recuperar. Así que cuando hay un accidente vascular cerebral isquémico, hay una zona que se pierde para siempre, pero hay una zona que se puede rescatar. Y eso es para eso que el médico trabaja. Y ahora se están haciendo esas desobstrucciones, lo que se llama trombectomía, que a través de procedimientos endovasculares, cateterismo, que el pueblo lo conoce, el individuo que no puede hablar llega a la oficina, llega a la emergencia, llaman al endovascular y antes de la 6ª hora, si es antes de la 3ª hora es mucho mejor, antes de la 6ª hora es todavía bien, antes de la 12ª hora todavía sigue bien, después de las 24 horas no hay mucho por venir, pero muchas veces hasta es útil para recanalizar algunos territorios, etcétera. Siempre hay que acudir a un servicio de isquemia cerebral, de urgencia, con capacidad para hacer trombectomía. Y ya en cada ciudad importante de la República Dominicana se están organizando esos servicios, afortunadamente. Tenemos una nueva pausa, pero al regreso me gustaría que usted nos diga en quién es más común o los accidentes cerebrovasculares, en quiénes son más comunes, si en los hombres o en las mujeres. Además de esto, vamos a hablar un poquito acerca de los tratamientos para los accidentes cerebrovasculares. Pausamos. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera.
para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, señores, con esta interesante conversación, esta interesante entrevista acerca de los accidentes cerebrovasculares, conversando con el doctor Santiago Valenzuela, médico neurocirujano, maestro de la medicina de la República Dominicana, un hombre de verdad que aporta a nuestra sociedad. Doctor, le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿en quiénes son más comunes los accidentes cerebrovasculares? ¿Si en las mujeres o en los hombres? Fíjese, el hombre dominicano, estamos hablando del... Cada país tiene sus estadísticas, Sí, sí. El hombre dominicano acude más a las emergencias con asuntos graves, Sí. La mujer dominicana se cuida más. Eso es más disciplinada. Okay. Y hace más adherencia a los consejos médicos. Okay. Eso es una regla general. Uno ve de 10 personas que llegan a la emergencia, 7 pueden ser hombres con un accidente vascular cerebral aquí en República Dominicana. 7 y 3 mujeres, a cualquier edad, sobre todo después de los 70. Realmente la mujer, desde el punto de vista coronario y vascular en general, está muy protegida por sus hormonas hasta que llega la menopausia. Okay. Después de la menopausia, atención con la coronaria de las mujeres, porque a veces dan unos sustos, porque el infarto de la mujer es muy especial. No necesariamente se traduce en ese famoso síndrome de dolor precordial con alteración, molestia en el miembro superior izquierdo o de dolor detrás de la escápula. No es así. El dolor de coronario, el accidente isquémico coronario en la mujer es mucho más complicado que eso. Por eso hay que prestar atención en las mujeres menopáusicas, posmenopáusicas. Y ya ahí se juntan los dos sexos y pueden, si no se cuidan, los dos van a tener iguales consecuencias. Okay. Todos los seres humanos tenemos que controlar esos factores de riesgo vascular desde temprana edad. Sí. Y hay familias que tienen lo que se llama dislipidemia, que son
familias con el colesterol malo, el LDL alto, los triglicéridos altos. Y eso se hereda. Aunque coman vegetales, van a tener el LDL alto. Y van a tener ateromas. Y van a tener enfermedad isquémica. Y hay personas que le dicen a uno, doctor, mi papá le dio un infarto a los 50 años. Sí. Una mujer me lo dice y ella tiene 35. Digo, usted hay que comenzarla a vigilar. Usted tiene que hacerse su chequeo vascular completo, porque hay una sola cosa que uno no le puede huir, es a la genética. Sí. Usted es así, 23 cromosomas de cada uno de sus progenitores, usted tiene 46 en cada célula y eso no lo cambia nadie. Ahora bien, hay un asunto que se llama la epigenética, que son factores que modifican el comportamiento de esos genes a largo plazo. Si usted hace modificaciones en su estilo de vida, si usted que hereda la diabetes, se hace un individuo disciplinado y no come carbohidratos, si usted que hereda el LDL alto, usted es un individuo que es un vegetariano absoluto, hace ejercicio todos los días, modifica. Eso, usted cambia totalmente la forma de evolucionar sus arterias. Muy bien. Doctor, en el caso de los tratamientos de última generación que se tienen para tratar los accidentes cerebrovasculares, ¿qué tan efectivos son? Sí, eso decían en el mandato de George Bush padre, time is brain, el tiempo es cerebro. Y es cierto, sigue siendo cierto. Esa década del 90 al 2000 fue la década del cerebro. Ahí finalmente se conoció el genoma humano y se entendió mucho del cerebro. Se hizo un impulso enorme en la prevención de los accidentes vasculares cerebrales. Se desarrolló la endovascular, la cirugía endovascular, que ha sido un avance extraordinario para manejo de los aneurismas. Antes nosotros teníamos que hacer cirugía de 8 o 12 horas, bregando con aneurismas para cliparlos. Ya los endovasculares en cuestión de media hora, 40 minutos, navegan a través de las arterias y tapan el aneurisma sin hacerle daño en la mayor parte de las veces a esos pacientes. Cuando llegan con una trombosis de una arteria grande, tipo cerebral media, tronco basilar, entran en el catéter, sacan el trombo y el individuo se recanaliza rápidamente. Lo único que hay que tener es un sistema de alerta, la familia que sepa, lo lleva a la emergencia, que ya está alertada dónde es que está abierto el servicio de endovascular esa noche, lo canalizan a donde se está recibiendo desde el punto de vista endovascular, y las grandes clínicas de este país ya tienen servicio endovascular 24/7, el endovascular llega, y si es antes de la tercera hora le va muy bien a los pacientes, si es antes de la sexta hora le va muy bien a los pacientes. Se salvan hemisferios completos, se le devuelve la capacidad de hablar al individuo, se mejora una hemiparesia y el individuo puede caminar y volver otra vez a ser prácticamente normal. Y ahí entonces hay que disciplinarlo, porque si vuelve a fallar y le sube el azúcar, por estar de jartón, porque cada vez que una persona de 60 años me dice a mí, en mi consultorio, que le gustan los dulces, eso es una ofensa para mí. Porque los carbohidratos son cancerígenos. Y para los niños es una felicidad. Sí. No hay problema. Pero ya usted tiene 60 años. Usted es una persona madura, reflexiva. Usted sabe lo que es la diabetes mellitus. Usted sabe que usted no puede insultar al páncreas, que ya tiene 60 años, a cada rato dándose gusto como si usted fuera un muchacho. Y yo le digo siempre a los pacientes míos de todas las edades, el que casa un hijo es una estrella, pero el que casa un nieto es un león. Así que prepárese para un viaje de 90 años, que usted puede, si a usted le da la gana, usted puede llegar. Sí, claro. Doctor, los fármacos. Sí, es muy importante y ahí hacemos, fíjense, esa aspirinita, sin que el médico se la recete, di que para evitar accidente vascular cerebral isquémico, tenga mucho cuidado. ¿Por qué, doctor? Porque a veces uno es intolerante, hace gastritis. Y recuérdense que la aspirinita buena no es la de 500 miligramos, esa rompe el estómago, es la de 81. Atención. Y a veces usted ya está haciendo una gastritis y no se da cuenta y está sangrando en el estómago.
Y si usted es alérgico a la aspirina, ni hablar de eso. Para eso existe el clopidogrel. Pero no se lo tome usted mismo. Nosotros tenemos que chequear si usted tiene riesgo aquí, enfermedad de pequeños vasos en el cerebro, Sí. placas en su coronaria, placas en su carótida, placas en sus arterias de miembros inferiores, LDL alto, antes de ponerlo bajo un antiagregante plaquetario, así simple como una aspirina o así más complicado como el ticagrelol o el clopidogrel. Son medicamentos que salvan, pero necesitan la guía médica. ¿Por Claro. qué? Porque usted, tomando un antiagregante plaquetario, si tiene un accidente, usted es el que va a sangrar primero en la cabeza. Sí. Va a haber una hemorragia. Una hemorragia. Y si usted tiene más de 70 años y usted se cae aunque sea de nalga, el cerebro se mueve, usted está tomando la aspirinita que no la necesita, nadie se la ha indicado, pero usted lo leyó, lo vio en YouTube. Y usted tiene esa costumbre y esa idea de que la aspirina salva a la gente. Usted se cayó, las venitas del cerebro, alrededor del cerebro, que son muy frágiles, se rompen. Como usted tiene la sangre muy fluida, usted va a acumular al pasito un sangrado que se llama hematoma subdural, y a las 4 semanas probablemente usted va a tener una hemiparesia, es decir, una dificultad motora de un hemicuerpo. Le hacen una tomografía, usted tiene un hematoma subdural, que es una patología operable, pero hay que andarle a tiempo, porque si se llega muy tarde, a veces usted entra en un sueño y no sale de él jamás. Ay, ay, ay. Sus recomendaciones finales sobre este tema maravilloso que nos ha traído en esta noche, y si alguien requiere de sus servicios, ¿dónde encontrarlo y cómo contactarlo? Si Clínica Corazones Unidos, Consultorio 1 de Corazones Unidos, 809-412-0990, extensión 221 o 234. 809. 809-412-0990, extensión 221 o 234. Lo dejamos comprometido de volver por acá, compartir con nosotros. Siempre un otro gusto. Interesante tema. Recuerden que la salud es un compromiso de cada día. Así es. Y vivir sano y buscar salud no es aburrido, No. es apasionante. Cómo uno cuida su cuerpo, que solamente uno tiene uno, no hay repuesto de nada, ni va a haber trasplante de cerebro jamás. Cuide su cerebro. Gracias al doctor Valenzuela por compartir estos interesantes consejos con nosotros. Y a ustedes permanecer en la sintonía con BTV, Canal 32. Gracias Será por la invitación. hasta un próximo encuentro.